En algún momento remoto de la historia, tan distante que ningún registro escrito puede alcanzarlo, el número de seres humanos que habitaban la Tierra se redujo de manera tan dramática que todo el linaje de nuestra especie quedó comprimido en un grupo que apenas superaba el tamaño de una aldea mediana. No había ciudades entonces, no había naciones, no había mapas ni fronteras, solo grupos dispersos de personas caminando sobre suelos de tierra roja, buscando agua, buscando alimento, buscando sombra bajo cielos que comenzaban a volverse extraños. Ese instante de fragilidad extrema no desapareció con el tiempo. Quedó grabado en el interior de cada célula humana, en las cadenas retorcidas del material genético que heredamos de aquellos pocos sobrevivientes. Los genetistas que hoy estudian las variaciones en el genoma humano encuentran siempre la misma señal perturbadora, una pobreza de diversidad que solo puede explicarse si, en algún momento de nuestra historia, casi todos murieron. El número que surge de los modelos es perturbador en su concreción. En el peor momento del cuello de botella, la cantidad de individuos reproductivos de la especie pudo haber sido de apenas unos pocos miles, no decenas de millones, no cientos de miles, la población de una sola ciudad pequeña concentrada en un puñado de grupos que caminaban sobre sabanas y sobrevivían con los instrumentos más básicos que los dedos humanos podían fabricar. Todos los demás linajes del Homo sapiens, todas las ramas que se habían extendido durante decenas de miles de años antes de ese momento, se extinguieron. Sus genes no llegaron hasta hoy. Sus historias se perdieron sin dejar rastro. Solo unos pocos continuaron respirando y reproduciéndose. Y de ellos descendemos todos los que caminamos hoy sobre la Tierra, sin importar el idioma que hablemos ni el color de nuestra piel. La pregunta que los investigadores se hicieron durante décadas fue la más obvia y también la más difícil. ¿Qué pudo haber causado una catástrofe de esa magnitud? Durante 20 años, la respuesta que dominó los libros de texto fue clara y elegante. Un volcán. No cualquier volcán, sino el más grande que nuestro planeta ha conocido en toda la historia geológica reciente. Un coloso enterrado bajo lo que hoy es la isla de Sumatra, en Indonesia, que hace aproximadamente 74.000 años, liberó en la atmósfera una cantidad de materia y energía tan colosal que los científicos todavía se esfuerzan por encontrar comparaciones útiles para describirla. El lago que hoy cubre el cráter de ese volcán tiene 100 kilómetros de largo y 30 de ancho. Sus aguas son cálidas y ligeramente teñidas de un tono grisáceo por los restos del material volcánico que continúa ascendiendo desde el fondo. Los turistas que visitan el lugar alquilan botes y pasan la tarde navegando sobre aguas tranquilas, sin imaginar que bajo la quilla de sus embarcaciones se extiende una cavidad en la corteza terrestre que se formó cuando las entrañas de la Tierra vomitaron hacia afuera una cantidad de roca fundida y gases que ningún ser humano ha visto jamás, porque no había seres humanos suficientes para contarlo. Los vulcanólogos utilizan el índice de explosividad volcánica, que va del 1 al 8. El Vesubio, que en el año 79 sepultó ciudades enteras, fue un 5. El Krakatoa, en 1883, fue un 6. Este volcán de Sumatra registró un 8. El máximo posible. El volumen total de material expulsado fue de aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza, piedra pómez y fragmentos de roca. El Vesubio expulsó 4 kilómetros cúbicos. El Krakatoa, 20. Este volcán fue 3 órdenes de magnitud más grande que cualquier erupción que la humanidad haya observado y registrado. Pero el volumen de la ceniza no era lo más importante. Lo que realmente importaba era algo más pequeño, más invisible y más persistente: los gases. Durante la erupción, el volcán liberó hacia la estratosfera aproximadamente 60.000 millones de toneladas de dióxido de azufre. Esos gases formaron un velo de aerosoles que envolvió al planeta, desviando la luz solar antes de que pudiera calentar la superficie terrestre. Lo que ocurrió a continuación, según el modelo que durante 2 décadas fue aceptado como la explicación más plausible,
Fue una cadena de consecuencias que se propagó desde la atmósfera hasta cada ser vivo que caminaba sobre la Tierra. Las temperaturas globales descendieron entre 5 y 10 grados en un lapso de años, posiblemente décadas. Las plantas que dependían de la luz solar comenzaron a morir. Las sabanas que proporcionaban alimento a los grandes herbívoros se volvieron yermas y frías. Los herbívoros desaparecieron. Los depredadores los siguieron. Y los seres humanos, que dependían por completo de lo que el ecosistema podía ofrecerles, enfrentaron un mundo que de repente había dejado de sustentarlos. El nombre que los investigadores dieron a ese escenario fue elocuente en su simpleza: invierno volcánico. La hipótesis que unió todas estas piezas fue publicada en 1998 por un antropólogo de una universidad del Medio Oeste de los Estados Unidos. El argumento era elegante con la claridad de los razonamientos que conectan fenómenos independientes mediante una causa común. Por un lado, los vulcanólogos habían establecido la escala sin precedentes de la erupción. Por otro, los climatólogos habían modelado los efectos del azufre sobre la temperatura global. Y los genetistas habían identificado en los genomas modernos la señal de un cuello de botella que databa de aproximadamente ese mismo periodo, entre 60.000 y 100.000 años atrás. La coincidencia de las tres líneas en el mismo punto temporal fue presentada como evidencia de una relación de causa y efecto. El volcán provocó el invierno. El invierno destruyó los ecosistemas. Y los pocos que sobrevivieron eran los antepasados de todos nosotros. Era una historia que cabía en una sola página y que respondía a dos misterios con una sola respuesta. Ese tipo de elegancia en sí tiene un poder casi irresistible. Y durante 2 décadas nadie pudo resistirlo. Sin embargo, incluso en los años inmediatamente posteriores a la publicación de la hipótesis, había una incomodidad técnica que algunas voces señalaban en silencio. El cuello de botella genético no era un punto exacto en el tiempo, era un corredor. Dependiendo del modelo utilizado y de los parámetros elegidos, la fecha estimada podía variar entre aproximadamente 100.000 y 60.000 años atrás. La erupción volcánica caía dentro de ese corredor, pero no era la única cosa que cabía ahí. En ese mismo intervalo temporal ocurrieron otros eventos relevantes para la demografía humana que no tenían ninguna relación con volcanes. Esa imprecisión fue advertida, anotada y luego, en gran medida, ignorada. La elegancia de la explicación pesaba más que la amplitud del margen de... Si le gusta este canal y le interesa seguir explorando los grandes misterios de la historia humana junto a nosotros, le pedimos que considere acompañarnos de manera regular, porque cada semana traemos nuevas historias que conectan la ciencia más rigurosa con los relatos más fascinantes que la especie humana ha dejado grabados en la Tierra, en el hielo y en sus propios genes. Las primeras grietas verdaderamente visibles en la hipótesis no llegaron de un debate académico, llegaron del barro. Más precisamente, del barro depositado durante decenas de miles de años en el fondo de un gran lago africano, uno de los más antiguos del continente, que ha ido acumulando capas de sedimento con la paciencia infinita de los procesos geológicos. Cada capa de ese sedimento es un archivo. Los cambios en la composición química revelan cambios en la temperatura. Las variaciones en los microorganismos preservados revelan cambios en la biología del ecosistema. Y las partículas de ceniza volcánica atrapadas en las capas más profundas permiten datar con precisión los momentos en que grandes erupciones dispersaron sus detritos por la atmósfera. En 2013, un grupo liderado por una geóloga que en ese entonces trabajaba en una universidad británica publicó los resultados de un análisis de núcleos de sedimento extraídos del fondo de ese lago en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El equipo había identificado con precisión la capa de ceniza correspondiente a la erupción. La había datado y la había confirmado mediante análisis químicos. Y luego había revisado cuidadosamente los sedimentos inmediatamente por encima y por debajo de esa capa, buscando las huellas climáticas que el invierno volcánico debería haber dejado. Los resultados no fueron ambiguos. No mostraron una señal débil, no mostraron una perturbación leve, mostraron
Simplemente nada. El registro del lago africano, uno de los más completos del continente, no mostraba en el periodo de la erupción ninguna señal de un enfriamiento de la magnitud que la hipótesis requería. En el principal corredor de migración del Homo sapiens en África, la catástrofe climática predicha sencillamente no había ocurrido. El segundo golpe llegó de la India. En una localidad del sur del subcontinente, un equipo arqueológico liderado por un investigador afiliado entonces a la Universidad de Cambridge había venido excavando durante varios años un yacimiento que prometía revelar algo sobre la presencia humana en esa región durante el Paleolítico. Lo que encontraron fue más que prometedor. En la estratigrafía del yacimiento había una banda visible de ceniza de color claro que los análisis químicos identificaron sin ambigüedad como el depósito dejado por la erupción. Esa capa era gruesa, bien definida y perfectamente preservada, y directamente debajo de ella, en el estrato anterior a la erupción, había herramientas de piedra fabricadas por seres humanos. Pequeños fragmentos de sílex tallados con técnica simple, del tipo que los arqueólogos denominan microlítica. Pero lo que importaba no era su complejidad técnica, sino su ubicación. Porque inmediatamente encima de la capa de ceniza, en el estrato posterior a la erupción, había más herramientas del mismo tipo, de la misma tradición tecnológica, con el mismo nivel de complejidad, sin ninguna pausa visible, sin ninguna señal de abandono del lugar, sin ninguna evidencia de que los seres humanos hubieran desaparecido o cambiado abruptamente sus hábitos como consecuencia de una catástrofe. Una población local había habitado esa región antes de la erupción. Había sobrevivido a ella sin que sus prácticas mostraran ninguna ruptura significativa, y había continuado habitando la misma región después, en el extremo meridional del continente, donde las corrientes frías del Atlántico Sur chocan contra los acantilados de piedra caliza que borda. Hay una serie de cuevas que los seres humanos utilizaron como refugio durante decenas de miles de años. Los equipos que durante años las excavaron encontraron capa tras capa evidencia de una ocupación humana continua. Conchas de moluscos apiladas en montículos que demuestran una explotación sistemática de los recursos marinos. Fragmentos de ocre rojo con marcas de raspado que sugieren uso deliberado del pigmento. El investigador que lideró las excavaciones más extensas en ese yacimiento analizó con detalle los estratos correspondientes al periodo en torno a los 74.000 años atrás. Lo que encontró fue coherente con lo que los otros dos grupos habían documentado. La secuencia de conchas de moluscos no mostraba ninguna interrupción significativa. El uso del ocre continuaba sin pausa. Los patrones de talla de las herramientas no mostraban ninguna regresión técnica que pudiera interpretarse como señal de una crisis poblacional severa. 3 puntos en el mapa. 3 grupos de investigadores que no compartían financiamiento, institución ni metodología. El lago africano miraba el clima a través de la química del sedimento. El yacimiento indio miraba la presencia humana a través de los artefactos de piedra. La cueva costera africana miraba el comportamiento humano a través de los restos de alimentación y del uso de materiales simbólicos. Y los 3 llegaban, de manera independiente, a una conclusión que contradecía el núcleo de la hipótesis dominante. No había evidencia de la catástrofe global que el modelo predecía. No había el colapso ecológico generalizado. Había continuidad. Había persistencia. Había seres humanos que habían pasado por ese periodo y habían seguido viviendo, fabricando herramientas, recolectando alimentos y dejando huellas en el suelo que esperaron durante 70.000 años a que alguien llegara a encontrarlas. Es importante ser precisos sobre lo que los datos realmente dicen. Las 3 líneas de evidencia no demuestran que el volcán no haya tenido consecuencias sobre el clima. Una erupción de esa magnitud casi con certeza produjo algún grado de enfriamiento global. Lo que los datos demuestran es algo más específico, que ese enfriamiento no tuvo los efectos que la hipótesis predecía sobre las poblaciones humanas en esas 3 regiones concretas. La diferencia entre decir que el volcán tuvo consecuencias y decir que el volcán casi exterminó a la humanidad es enorme. Y es precisamente esa diferencia
la que los datos comenzaban a trazar con claridad. Lo que estaba emergiendo era una imagen muy diferente de la que había dominado durante 2 décadas. En lugar de una causa única, dramática y visualmente poderosa, había un entramado de causas que se superponían en el tiempo. El volcán podía haber contribuido, pero no como el agente casi exterminador que la hipótesis original describía, sino quizás como un factor adicional de estrés que se sumó a condiciones ya difíciles. Al menos 4 explicaciones distintas encontraban apoyo en alguna parte de los datos disponibles. La primera sostenía que el cuello de botella no era un evento único, sino una serie de reducciones poblacionales regionales distribuidas a lo largo de decenas de miles de años. La segunda ponía el foco en la migración fundadora, un grupo pequeño que abandonó África hace entre 60 y 70 mil años y cuyos descendientes no africanos muestran la señal más intensa del cuello de botella. La tercera proponía que el empobrecimiento genético era el resultado acumulado de milenios de condiciones climáticas adversas durante el Pleistoceno, sin necesidad de ningún evento catastrófico único. Y la cuarta, quizás la más fascinante e incómoda, señalaba la competencia con otros homínidos, neandertales en Europa y Asia Occidental, denisovanos en regiones del este asiático, y posiblemente formas tardías de especies más antiguas, cuya existencia la paleontología apenas comenzaba a vislumbrar. Hay un patrón en la historia de la ciencia que esta situación repite con una regularidad que los historiadores de la disciplina han documentado en múltiples. El paralelo más conocido involucra a los dinosaurios. En la década de 1980, 2 investigadores norteamericanos publicaron una hipótesis que tenía exactamente la misma elegancia formal que la del invierno volcánico. La extinción masiva que terminó con los dinosaurios no aviarios fue causada por el impacto de un asteroide. La evidencia era sólida y la hipótesis fue adoptada con entusiasmo durante décadas. Con el tiempo, sin embargo, los datos comenzaron a complicar esa historia. El cráter del impacto fue identificado y confirmado, pero al mismo tiempo, la paleontología documentaba que algunas extinciones habían comenzado antes del impacto y que paralelamente había ocurrido uno de los episodios de vulcanismo masivo más prolongados de la historia geológica reciente. La imagen que emergió fue la de una combinación de causas que se superpusieron en el tiempo, no la de un solo asteroide exterminando a los dinosaurios en un destello. Con el volcán de Sumatra, el movimiento intelectual es el mismo, de la elegancia de una causa única hacia la complejidad incómoda de causas múltiples que interactúan. En el año en que este relato se cuenta, el estado del conocimiento puede resumirse en 3 afirmaciones que los investigadores comparten con grados similares de confianza. La primera es que el cuello de botella ocurrió. La señal en los genomas modernos es inequívoca, reproducible y coherente entre distintos grupos de investigadores. La segunda es que ocurrió aproximadamente entre 100.000 y 60.000 años atrás, con mayor concentración de la señal en torno a los 74.000 años, aunque el margen de incertidumbre incluye eventos que no tienen ninguna relación con el volcán. Y la tercera es que la causa o causas de ese cuello de botella no han sido establecidas con certeza. El volcán coincide en el tiempo, pero la evidencia arqueológica y sedimentaria no lo apoya como el agente causal principal. Las alternativas propuestas tienen cada una sus méritos y sus limitaciones. Ninguna ha ganado de manera definitiva. Algunos modelos recientes sugieren que la reducción poblacional no fue un episodio breve y agudo, como habría sido el caso si un invierno volcánico de pocos años hubiera sido la causa, sino un periodo prolongado de tamaño poblacional reducido que se extendió durante miles de años. En esa interpretación, lo que los genomas modernos registran no es el rastro de una catástrofe súbita, sino la huella de una dificultad demográfica sostenida. Ese tipo de señal es más coherente con las explicaciones que invocan causas múltiples y prolongadas que con la hipótesis del volcán. Si el cuello de botella duró miles de años, entonces no hubo un grupo específico de personas que sobrevivió a un evento puntual. Hubo docenas o cientos de generaciones que vivieron, se reprodujeron y murieron en condiciones de escasez demográfica sostenida.
En un mundo donde los grupos eran pequeños, donde los encuentros con otros grupos podían ser tanto una fuente de conocimiento como de conflicto, y donde la capacidad de mantener redes de contacto entre grupos dispersos podía ser la diferencia entre la extinción y la continuación del linaje. Hay una dimensión de esta historia que los datos genéticos y arqueológicos capturan solo de manera muy indirecta. Es la dimensión de la experiencia cotidiana. Cuando pensamos en el cuello de botella, tendemos a imaginarlo como un evento, pero la realidad demográfica que esa señal genética refleja era, para los seres humanos que la vieron, no un evento, sino una condición de escasez, de fragilidad, de pérdida continua. Cada generación de esas pocas miles de personas pasaba su vida en un mundo que no ofrecía garantías de ningún tipo. Los niños morían con una frecuencia que ninguna mente moderna puede contemplar sin horror. Los adultos envejecían rápido y morían jóvenes. Los grupos que no encontraban agua en la estación seca desaparecían sin dejar rastro. Lo que mantuvo viva a nuestra especie no fue ningún refugio providencial donde un grupo afortunado esperó a que pasara la tormenta. Fue algo mucho más ordinario y más difícil de representar. La transmisión, generación tras generación, de conocimiento práctico acumulado sobre cómo sobrevivir en un mundo hostil. ¿Dónde buscar agua cuando los ríos estaban secos? ¿Qué raíces podían comerse sin enfermar? ¿Cómo leer las señales del comportamiento animal para anticipar su movimiento? Ese conocimiento transmitido durante miles de generaciones, en condiciones de extrema dificultad, era el verdadero capital con que nuestra especie navegó el periodo más peligroso de su historia. Y su rastro no está en los genomas ni en los sedimentos de los lagos. Está en el hecho de que estamos aquí para preguntarnos sobre él. El volcán de Sumatra existió. Erupcionó con una violencia que no tiene comparación en la historia humana registrada. Sus efectos sobre el clima global fueron reales, aunque su magnitud y duración exactas siguen siendo objeto de debate. El cuello de botella genético existió. Su señal está en cada genoma humano. Su profundidad apunta a un periodo de extrema fragilidad demográfica, lo que no existe, al menos no con la solidez que durante 2 décadas se le atribuyó, es la línea causal directa que unía esos dos hechos en una sola narrativa. Esa línea fue una hipótesis elegante que organizó la investigación de un campo durante 20 años y que luego, como las mejores hipótesis científicas, fue superada por los datos que ella misma había inspirado a recolectar. Y en su lugar queda una pregunta que es más grande, más abierta y más fascinante que la respuesta que reemplazó. ¿Qué fue, exactamente, lo que casi nos mató? Somos los descendientes de quienes lo sobrevivieron, y todavía no sabemos completamente con qué estaban luchando. Todos somos, en un sentido literal y biológico, parientes cercanos, mucho más cercanos de lo que la diversidad superficial de nuestras culturas y lenguas podría sugerir. Esa proximidad genética es el rastro más directo que esos pocos sobrevivientes dejaron en nosotros, más duradero que cualquier herramienta de piedra y más universal que cualquier trazo de ocre sobre una pared de cueva. Publicamos un video todos los días, y si esta historia te ha resultado tan fascinante como a nosotros contarla, te pedimos que le des un me gusta al video para que más personas puedan encontrarlo. Y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Porque saber que esta historia llegó a distintos rincones del mundo tiene para nosotros un valor que ningún número puede medir.